Hola a todos, espero que estén bien. Hace unos días he hecho algunos vídeos y algunos shorts sobre León XIV, el nuevo Papa, donde primero comparándolo con León I y León XIII y con un short que hice que decía que León XIV era el primer sindicalista papa de la historia, hacía entender que a mi criterio la línea política del nuevo Papa será un proseguimiento de la línea política de Bergoglio. Pero vi un video muy interesante de Juan Ramón Rayo donde él analiza la Rerum Novarum, que fue la encíclica principal de León XIII, donde en esta encíclica Juan Ramón Rayo explica muy bien que no es una encíclica socialista, más bien es una encíclica que defiende la propiedad privada, la separación entre Estado y empresa privada y, por lo tanto, auspica que el nuevo Papa siga esos lineamientos de León XIII. Creo que a esta altura es muy difícil definir con claridad cuál es la línea política del nuevo Papa. Sin embargo, yo, a pesar de considerar correcta y muy bien hecha el análisis de la Rerum Novarum que ha hecho Juan Ramón Rayo, considero que hay que leerla en una perspectiva diferente. ¿Por qué? Por varias razones. El papado, la primera razón, es que el papado venía de las monarquías absolutas, de la época de la monarquía absoluta, y por lo tanto del poder indirecto absoluto, y decidían todo, no directamente, pero por medio de la influencia que tenían entre los varios monarcas. Todavía en la época en que León XIII fue papa, él tenía un poder sobre muchísimos monarcas y sobre muchos imperios. Ahora bien, en esta misma época, con la revolución industrial y con la llegada de las ideas socialistas, hay que entender que los socialistas y el pensamiento que después evolucionó hacia el comunismo eran muy anticlerical. El Papa y el poder de la Iglesia representaba el poder absoluto de los ricos, de los potentes, según los socialistas, sobre los pobres y sobre la clase obrera. La Rerum Novarum, por lo tanto, es un puente que une, a mi criterio, que acerca la posición de la Iglesia a las posiciones marxistas. Obviamente no se podía en aquella época acomunar esas dos ideas por el simple hecho que los marxistas eran profundamente anticlericales y eran los primeros enemigos de la Iglesia. Pero es un bridge, es un puente. Si nosotros analizamos la evolución de cómo es hoy día la Iglesia, podemos observar que, por ejemplo, en Europa, los que se profiesan socialistas, Italia es un país bastante emblemático, por ejemplo, porque tiene el Vaticano adentro, y todos los nuevos comunistas son los primeros en las iglesias, arrodillado al frente de la iglesia. Entonces, los nuevos socialistas han abrazado, por razones políticas, un discurso más clerical, si me permiten. Al mismo tiempo, hay muchísimas ideas de afuera, digamos, de los conceptos conservadores de la Iglesia, que han abierto completamente al socialcomunismo, a la versión actual del socialcomunismo, que no tiene que ver nada con el comunismo verdadero. Estamos de acuerdo. Los ejemplos los tenemos en Argentina, donde hay el máximo ejemplo de corrupción, por ejemplo, los Kirchner, los peronistas, creo que a nivel latinoamericano han dado un buen ejemplo de corrupción y de enriquecimiento personal, para no mencionar Venezuela, que es la misma historia. Dicho esto, Bergoglio era una persona, y lo ha dicho claramente con su pensamiento, con mucho de sus intervenciones, él consideraba que la libre empresa y el capital fueran negativos y abrazaba Bergoglio en su idea, esa idea de abertura a las ideas marxistas. Podemos decir que Bergoglio era un marxista de la nueva generación, sin pecar de error, sin duda. Bergoglio nombra 108 cardinales que allí votan y en cuarta votación
queda uno de los más recientes que él había nombrado, el Papa actual, que tiene una amplia experiencia en Perú, que se opuso ferozmente a Fujimori, por ejemplo, en la época en que estaba allá, era un crítico de él. Fujimori puede que haya hecho cosas malas, ha hecho cosas buenas también, pero tenía en el Papa actual un fuerte crítico. Dicho esto, ¿qué nos deberíamos esperar? Bueno, para regresar al análisis de Juan Ramón Rayo, creo que su análisis de la Rerum Novarum es correcta. Pero si lo vemos en perspectiva, en cómo ha evolucionado el cristianismo y cómo han evolucionado los nuevos comunistas, los nuevos marxistas, con los ejemplos inclusive que tenemos a nivel social a lo largo de Latinoamérica, en España o en Italia, vemos que ha habido un encuentro de pensamiento. Entonces, esto es mi criterio, es una previsión, los que esperaban un cambio político creo que van a estar muy desilusionados. El nuevo Papa es una continuación de las ideas bergoglianas, sin duda, pero eso es mi idea. Por lo tanto, sería auspicable que él aplicara esa encíclica, esa Rerum Novarum, porque esta Rerum Novarum concede a los trabajadores una justa perspectiva, pero al mismo tiempo defiende, como observa con mucha precisión Juan Ramón Rayo, la empresa, la iniciativa privada, ataca inclusive la idea de impuestos demasiado altos, porque vemos donde hay los impuestos demasiado altos, Europa o la historia reciente de Argentina lo demuestra, al final terminan en el bolsillo de los políticos y no en el bolsillo de los pobres. Sin embargo, visto en perspectiva, a mí me hace creer que estamos al frente de una continuación de las ideas, como he dicho, de Bergoglio, que de hecho respecto a la Rerum Novarum de León XIII se alejan mucho. Pero entonces ustedes me preguntarán, ¿por qué escogió el nombre? Bueno, el nombre es muy importante porque el nombre hace todo un programa. Primero, León I fue el que puso una tumba o una lápida sobre el Imperio Romano. León I consolida el imperio de la Iglesia sobre el imperio temporal de los monarcas. ¿Qué quiere decir? Una fuerte interferencia de la Iglesia en las actividades políticas y administrativas de la sociedad. Paso 2. La encíclica Rerum Novarum y León XIII, que es el antecesor del actual León. Bueno, señores, fue el primer sindicalista de la historia. Abandonó las ideas, digamos, monolíticas que habían guiado la Iglesia de poder, porque tenía que hacerlo, tenía que evolucionar. Él se acercó a los socialistas, a pesar que en aquella época los socialistas odiaban todo el mundo clerical y eran profundamente ateos. Pero hoy día eso ha evolucionado. Entonces, por eso es mi análisis. Probablemente ahora hay una fusión de muchas ideas del nuevo socialismo que no son otra cosa, lo hemos visto, los ejemplos en España, en Italia, en Latinoamérica, de lo que son realmente, con esas ideas bergoglianas que el capital y la empresa privada son nocivas en la sociedad, sin considerar la abertura de la sociedad cristiana a una invasión de migrantes que tienen una cultura y una religión profundamente antagonista con el cristianismo. Al final, ¿quién ganará entre las dos culturas? Los que viven en Europa, los que han visto la llegada de esta nueva cultura, tendrán sus ideas. Mientras tanto, muchas gracias y hazme saber en tus comentarios qué opinas.